Ay, creo que no me van a caber. ¿5 libros? ¿Sí? Las vacaciones en el pueblo de la abuela son perfectas para 5 libros. Imagínate. El atardecer, una hamaca, la sombra del flamboyán y un buen libro. Pero no me refiero a eso. Me refiero a que si es necesario llevarlos físicamente. ¿Tú no llevas que leer? Claro. No, me refiero a que si llevas algo que leer, además de los memes que te manda Santi. 7 libros. Y todos caben en este dispositivo. Ah, estás hablando de libros digitalizados. La bondad de la literatura digital. ¿Literatura digital? ¿Me ayudas? Sí. Libros que puedes leer en cualquier momento y en cualquier dispositivo. Perdón, Hugo, pero creo que te estás confundiendo un poco. No porque algo lo puedas leer en un dispositivo electrónico significa que es literatura digital. ¿Cómo? No entiendo. Literatura digital. Entiendo tu confusión. Yo misma la tuve antes. Por eso me parece bueno que el programa de hoy se lo dediquemos a la literatura digital. O ciberliteratura, como también le llaman. ¿Pero ahorita? Si ya nos vamos. No pasa nada. Podemos hacerlo mientras viajamos. Ok. ¿Me ayudas a bajar la maleta? Sí. Vámonos. Ay, no entiendo la verdad. Si es literatura y es digital, puede llamarse literatura digital. Parece lógico, pero la definición de literatura digital tiene sus particularidades. Y la razón es muy sencilla. ¿Por qué no la vemos? A ver. La literatura digital es aquella que ha sido creada para ser leída en un dispositivo electrónico. ¿Lo ves? Pero que pierde toda su significación y sentido si es que es llevada a otro formato. Por ejemplo, un libro. Ay, sí, ya no entendí. Se refiere a que si los libros que traes en tu celular fueron hechos para ser leídos en él, pero que por sus características no podrían ser llevados a otros formatos, entonces son literatura digital. Es decir, fueron pensados para ser solo digitales desde un inicio. Los míos son libros que también existen libro impreso, como los que traes. Exacto. No pueden ser considerados literatura digital porque no fueron concebidos para un contexto electrónico en un inicio. Pero entonces, ¿qué sí puede ser considerado como literatura digital? Muy buena pregunta. ¿Qué te parece si ponemos algunos ejemplos? ¿Va? Ay, ¿qué es aquí? Vamos. Por ejemplo, esta pieza poética llamada Catnip. ¿Observas que además del texto en ella hay animaciones? Sí. Pero no solo eso. Lo más interesante es cuando das clic en alguno de los elementos porque suceden cosas que alteran de manera importante la lectura que estás haciendo. Interacción. Exacto. Esto no podría suceder en un libro impreso. Eso no significa, claro, que los libros impresos no sean interesantes o entretenidos. Lo que sí hay que entender es que son mundos muy distintos. Entonces, ¿mi libro en PDF de José Emilio Pacheco no es literatura digital? No, es literatura. Y vaya literatura. Pero no fue concebido como una pieza digital. Ya veo. La interacción es una característica importante de la literatura digital. La es, pero no es exclusiva de la ciberliteratura, ni la única. Esta interacción con frecuencia convierte al lector en un factor que modifica el resultado final de la obra. ¿Como si al leer también fuéramos un poco el autor? Bien dicho. Mira, esta pieza se llama Arborescencia. ¡Guau! Hasta uno escribe en ella. Y suceden cosas como resultado de nuestra intervención. Eso tampoco podría ser reproducido en un libro impreso. ¿Pero eso lo puede hacer un escritor? Podría, pero muchas veces en un proyecto de literatura digital intervienen también diseñadores, editores, programadores. Entonces, la poesía se la pasa bien con esto de la cosa digital. No solo la poesía. Mira esta pieza que se llama Tatuaje. Es una novela. ¿Una novela? Entonces este cabe muy bien en un libro impreso, ¿no? No necesariamente. Lo interesante que tiene esta novela es que como lector interactúas con ella de muchas formas, no solo leyendo. También accedes a archivos, ves fotos, consultas mapas y hasta recibes correos electrónicos.
Todo para darle forma a una narración en la que buscas a un personaje hipotético llamado Melquiades Orozco. Se ve buena. No se ve, está muy buena. Como verás, los alcances de la literatura digital llegan hasta los territorios de la transmedia. ¿La qué? Transmedia. Tal vez sea un término nuevo para ti, pero no pasa nada. Vamos a hacer un viaje por la literatura digital para llegar a él. Espero que sea un viaje más corto que el pueblo del abuelo, porque el camión ya se colgó. Ay, pero no importa. Así nos da tiempo de conocer a Belén Gaché, una escritora argentino-española que ha jugado toda su vida con los formatos literarios, internándose en los terrenos de la ciberliteratura de forma muy lúdica. Oye, voy al baño. ¿Me apartas mi lugar? Sí, corre. ¿Belén? ¡Hola! Me dice Viviana que buena parte de tu obra está relacionada con internet y esas cosas. Así es. Pero incluso sin internet, las posibilidades electrónicas ya eran para mí un terreno para hacer poesía desde antes. ¿Poesía? Buena parte de mi obra digital es poética. ¿La podemos ver? Existe una versión restaurada de mi proyecto de poesía electrónica interactiva WordToys. Una recopilación de mis trabajos entre 1995 y 2006. Creo que eso es un buen ejemplo. ¿Word Toys? Palabras, juguetes. La interactividad siempre tiene un componente de juego. ¿Es interactivo porque es como un juego? Es interactivo porque el lector debe tomar acciones para que los poemas cobren vida y significado. Que hagan algo. ¿Como cuando picas un botón de un elevador para ir al piso 3? Más allá, se trata también de provocar en el lector una reflexión. Que haga un recorrido por la obra a partir de sus propias decisiones y experiencias. Pero, ¿qué te ha llevado a hacer una búsqueda así? Poesía, imagen, interactividad. Desde los años 80 he estado en contacto con computadoras, pero sobre todo, creo que ha influido que tengo una doble formación, letras y artes. ¡Guau! No puede una dejar de contar historias y hacer poesía desde lo verbal y lo visual. Y si es al mismo tiempo, ¿qué mejor? Cierto, siempre hay algo visual en un poema. Ay, ¡qué viaje! Ay, sí, pero ya vamos a llegar. No, me refiero a todo esto de la literatura digital y la obra de Tache. Me gusta. Sí, está súper padre. ¿Ahora entiendes por qué no todo lo que lees en una pantalla es necesariamente literatura digital? Sí, pero un repaso no estaría nada mal. Va, hagámoslo. Va. El primer contacto de la literatura con lo digital es cuando un libro puede ser digitalizado o transcrito a texto simple. Como los libros que traigo en mi celular. Exacto, incluyendo el de José Emilio Pacheco. Pero ya quedamos que, en tanto esos libros no fueron pensados originalmente para ser leídos en un formato digital, no se les consideran ciberliteratura. Ya me quedó claro. Luego existe el hipertexto. ¿Hipertexto? Hipertexto. Cuando encuentras en un texto digital alguna palabra que está marcada con un enlace. Ya sabes, subrayada y con otro color. Y el simple acto de darle clic te puede llevar a otro texto. Claro, eso pasa todo el tiempo en internet. Y abre un montón de posibilidades narrativas, ya que un lector puede tomar caminos nuevos cada vez, con posibilidades casi infinitas. Con eso se puede escribir una novela con múltiples ramificaciones. Y con muchos finales. ¡Qué locura! Luego están los recursos multimedia, que como ya sabemos pueden enriquecer la lectura, dotándola de recursos más allá de las palabras escritas. Podría escribir una novela con muchas fotos. Podrías, pero no solo eso. Está también ese término que te pareció extraño, transmedia. Se parece a multimedia. Se parecen algo, y es que ambos recurren a múltiples formatos digitales para contar historias, con la diferencia de que la literatura transmedia utiliza cada uno de estos formatos de modo que necesitas recurrir a cada uno de ellos para luego hacer una lectura completa de la obra. Si no, no has leído todo. Digamos que los atraviesa. Como la novela Tatuaje. Exacto,
donde las fotos o los correos, por ejemplo, no son solo algo que ilustra la historia, sino que es necesario que accedas a ellos para comprender toda la trama. Eso suena muy complejo. ¿Sí? ¿Quieres platicar con quien coordinó estos proyectos de literatura digital de los que hemos estado hablando? ¿En serio? ¿Va? A ver, préstame tu cel. ¡Hola! ¡Hola! Hola Viviana, hola Hugo, ¿cómo están? ¿La literatura digital debe ser tomada con seriedad como la literatura en general? Pues si pienso en una literatura no convertida en esta sala tan seria y rígida, donde el autor es como una especie de pensador de Rodin, que tiene esta gran característica, pues claro que es importante la literatura digital, como lo es importante la literatura de ciencia ficción, de cómics, ¿no? Pero también la de los autores como Gabriel García Márquez, ¿no? Que es un gran narrador, que él se nutre de las historias que oyó de su familia o de su abuela o de su madre, porque la narrativa, ¿no? Y el arte de contar historias o el arte de reflexionar sobre el mundo a través del lenguaje es algo que está pegado a nosotros. Entonces yo sugiero que lo que hay que cambiar es nuestra idea de la gran literatura, ¿no? O sea, esa es una etiqueta que sí está bien, pero realmente lo que importa también es la forma en cómo escribimos y leemos, ¿no? ¿Hay obras de literatura digital que pueden considerarse como grandes obras, como las que hay en la literatura en general? Para hablar de literatura digital también hay que hablar de las tecnologías. Y cuando me refiero a esto, quiero decir que es importante pensar que las tecnologías implican fabricación, implican conceptualización, ¿no? Y esto lo resalto porque todas esas prácticas de escritura digital empezaron en el norte global, ¿no? En los países que producían la tecnología y que pensaban cómo tenía que funcionar la tecnología, porque hacer un programa también significa darle identidad y hacer un acento de cómo se tiene que usar, ¿no? Entonces esto nos va a dividir o nos va a crear como ciertos espacios, porque la literatura digital empieza a hacerse pues en países como Estados Unidos o Canadá, o de repente también hay cosas en Inglaterra. Entonces hay artistas ahí que hacen un trabajo que a mí me interesa mucho, pero también tenemos que hablar de manera muy particular en cómo se produce y se entiende la literatura digital en América Latina. Entonces, por ejemplo, hay una autora que es canadiense e inglesa que a mí me gusta mucho, que se llama J.R. Carpenter. Es una autora contemporánea y ella me gusta mucho porque todo su trabajo de programación, bueno, ya lo empezó a hacer desde los años 90, pero hace mucho énfasis en narrativas que tienen que ver con cuestiones ambientales y climáticas. Y eso me parece ahorita como muy importante. También me gusta mucho el trabajo de Jim Andrews, que es un autor canadiense, que tiene una página que es bispo.com y él dice que Bispo es su libro, ¿no? Entonces ahí está todo el trabajo que él ha hecho, pero no solo el suyo, sino él ha hecho un trabajo de rescate bien importante. Y él, por ejemplo, rescató las obras súper interesantes de una artista argentina que se llama Ana María Uribe, que hizo los Anima Poems o los tipoemas, y que son de las primeras piezas que se empiezan a trabajar en América Latina. Aquí hay otra cosa, fíjense que es bien importante, que ya no decimos libros u obras, hablamos de piezas de literatura digital. No me pregunten por qué, pero así se les llama. Y bueno, Ana María Uribe fue, digamos, rescatada el trabajo por Jim Andrews, entonces por eso me gusta mucho el trabajo de Jim Andrews. ¿Qué hace especial a la literatura digital? Pues justo hay dos cosas que a mí me gusta siempre resaltar, que es lo que hace especial, ¿no? Si tú aquí tenemos un libro que además es un libro muy bonito, de cuando las mujeres fueron páginas, cuando las mujeres fueron pájaro. Y si yo abro el libro en la página 84, aquí está un texto de una manera determinada. Si yo lo cierro y vuelvo a abrir la misma página, no ha pasado nada, es decir, el texto sigue acomodado de la misma forma. Bueno, una pieza de literatura digital tiene la capacidad de moverse porque está en una tecnología, su soporte permite que se mueva.
Su soporte permite que un texto sea narrado de distintas formas, ¿no? Permite que el recorrido no sea lineal, ¿no? Permite que yo pueda entrar a una puerta, irme hacia otro camino, abrir otra, o sea, permite que yo haga un recorrido laberíntico. También me invita a hacer, como dice otro señor experto en videojuegos, un noruego que se llama Expert, bueno, se me fue el nombre completo, pero permite la apuesta, o sea, permite que el lector sea un jugador. Eso quiere decir que el lector puede tomar la decisión de cómo llegar a un texto. O sea, en un libro, a menos de que sea en Descubre tu propia aventura, donde te planteaban o te invitaban a que tomaras las decisiones a partir de ciertas bifurcaciones, bueno, eso la literatura digital lo puede hacer de siempre. O sea, te puede decir, tú decides si quieres entrar por la puerta blanca o por la puerta azul, ¿no? O comer la galleta, o comer un lado del hongo o de otro, y uno te hará crecer y otro te hará decrecer. Está sugerido en Alicia en el País de las Maravillas, pero esto es posible en la literatura digital. Entonces podemos tener también esto, ¿no? Algo que se mueve, algo que no siempre es igual, algo que puede ser recorrido de una forma casual, algo que a lo mejor está narrado en distintas texturas, ¿no? Que puede ser a partir de la voz y de la escucha, o también a partir de que tú reescribas algo, o a partir de algo que solamente es visual. Entonces tenemos la característica del movimiento, de algo que puede ser escrito en el momento, de algo en lo que puedes interactuar tú con el texto, y el texto se cambia si tú tomas ciertas decisiones. Tú puedes ser coautor. Esa es una gran diferencia, y a mí me gusta mucho porque te permite entender que la literatura también es un espacio lúdico, ¿no? Que también la creación es colectiva también. Hay una cosa importante que hacen las tecnologías digitales o estos ambientes digitales, es que permiten descentralizar la figura del autor, ¿no? Es decir, todos podemos contribuir y colaborar a la forma de cómo un texto está escrito. ¿Es distinto el proceso de producción de la literatura digital con respecto al de la literatura impresa? Simplemente, nada más pensemos en que casi muchos libros que se escriben en solitario, ¿no? Y implican como, bueno, desde luego, disciplina y como muchas horas de trabajo. La literatura digital puede requerir muchas horas de trabajo, pero muchas veces estamos hablando de equipos. Aquí estamos hablando de que la autoría se descentraliza, ¿no? La autoría es de muchas personas, y puede ser de alguien que hace el texto, pero también alguien que hace el programa, o quien diseña. Eso cuando son equipos como multidisciplinarios. Algunos, por ejemplo, como la pieza que les contaba, la de Carlos Llave, que es Pentagonal, incluidos tú y yo, pues él programó su propia pieza. Y ahí tal vez hizo un trabajo de escritura, pero después tuvo que hacer un trabajo de ensamblaje que es bien interesante, es un trabajo de montaje, ¿no? En ese sentido es quizá parecido pero diferente al trabajo, qué sé yo, de Fernanda Melchor, por ejemplo, por hablar de una narradora que acaba recientemente de publicar un libro, y que justo vi en una entrevista de Instagram que compartía su proceso, ¿no? Decía cómo tenía un cuaderno y lo había guardado todo lo mostraba, y cómo iba haciendo apuntes. Todos tenemos una técnica, y sí cambian de acuerdo a lo que tú quieras hacer. En literatura digital depende mucho, porque a veces no es un texto el que vas a escribir, sino un programa para que el texto sea escrito en vivo, digamos, o al momento en el que un usuario abre el navegador, ¿no? Brian McKern, que es un artista digital, él definía el net art, o sea, el arte para internet, como el net art es eso que sucede mientras navegas. Muchas piezas de literatura digital suceden o están preescritas con un lenguaje de programación para que se escriban en tu pantalla mientras tú abres el navegador. Y eso es bien interesante. Entonces, la escritura tiene una superficie, y hay otra escritura que está acá detrás sosteniendo esta otra escritura. Y sí, en cuanto a tiempos, es muy diferente de acuerdo a lo que cada obra o cada pieza sea, ¿no? Pero sí implica, eso sí,
mucha investigación previa, ¿no? Mucho conocimiento, mucha investigación previa y mucho trabajo también, porque programar es arduo y la escritura de código es bastante ardua. Ya me interesó el tema. ¿Verdad? Sí, pero yo me sentiría mal si fuera tú. ¿Cómo? Sí, cargando todos esos libros, pudiendo también tener experiencias de lectura muy interesantes en un simple dispositivo. A ver, una cosa no mata a la otra. Edgar Allan Poe no tiene que ser lúdico o digital o interactivo para ser atractivo y emocionante. Tienes razón, pero imagino lo que grandes escritores hubieran hecho si se hubieran topado con la tecnología y la interactividad. Aunque no parezca, Hugo, cuando llegó lo digital, la interactividad ya estaba ahí. ¿Cómo es eso? Sí, la interactividad en la literatura, por ejemplo, no es un invento tecnológico. Esta ha existido siempre. Claro, la tecnología es un gran vehículo para ella, pero no es gracias a ella que existe. ¿No? ¡Ay, mira, ya llegamos! Vamos. Mira este libro. Se llama El Castillo de los Destinos Cruzados, de Italo Calvino. No tiene nada de digital. Fue publicada en 1973, pero al autor le tomó 5 años desarrollar la historia. Y es que la obra no presenta un solo hilo narrativo, sino que la historia se va construyendo a partir de combinaciones de las cartas del tarot, lo que significa que la lectura puede arrojar distintas rutas dependiendo de quién la lea. Nada más azaroso que el tarot. Nada más azaroso que la interactividad digital. O la famosa novela Rayuela, de Julio Cortázar, de 1963, que no solo nos ofrece una ruta ordenada de lectura, sino que nos da la posibilidad de tomar una más azarosa e ir y venir de un capítulo a otro. Es cierto, Cortázar siempre fue un autor muy lúdico. O este libro que escribió Raymond Queneau en 1961 y que se llama 100.000 millones de poemas. Sus páginas cortadas a cada verso las convierten en cientos de pequeñas páginas y nos dan la posibilidad de leer muchísimos poemas distintos a partir de las combinaciones que hagamos. ¡Guau! Este está increíble. Como verás, no siempre se necesita de la tecnología para ponernos a romper los esquemas y las geometrías narrativas tradicionales. ¿Geometrías narrativas? ¿Y ese término te lo sacaste de la manga? La verdad sí, pero verás cómo lo vas a entender. Mira, normalmente una historia se cuenta como una línea recta, con un principio y un final. Como este viaje, que empezó en la casa y acabará en el pueblo con la abuela. Exacto, pero la tecnología nos da la oportunidad de contar las historias de otras maneras. Por ejemplo, ¿Qué tal que queremos contar este viaje de forma circular, que nunca termina y no tiene ni inicio ni fin? está loco. Sin duda la tecnología digital me ayudaría a hacerlo. O una historia que tuviera 3 finales distintos. ¿Qué? O una historia como un fractal, que se convierte en 2 y luego en 2 y luego en 2 y luego en 2. Uf, ok. Historias que van y vienen, que se cruzan, que se repiten, triangulares o paralelas que nunca se cruzan. Espera. Se me ocurre un ejercicio. Ya que estamos a punto de llegar al final... ¿Del viaje o del programa? De ambos. ¿Qué tal que hablamos justamente de finales? No entiendo. Mira, normalmente cuando jugamos a escribir, hacemos el ejercicio de ponerle un final a una historia. Ay, sí, lo hacíamos de niños, de hecho. Pero esta vez no vamos a ponerle final a la historia, sino un principio. ¿Cómo? Sí, mira, entra a desblog.net, que es un sitio abierto para disparar ideas cuando quieras escribir historias. Ajá. Y busca la sección Fin de cuento. Ahí encontrarás muchísimas opciones para finales de historias cuyos posibles inicios tú tendrás que escribir. O sea, es decir que tengo el final, pero yo tengo que inventar el inicio. O los inicios pueden ser muchos. Va, pero si no tengo internet. No importa. ¿Recuerdas que dijiste que la interactividad no siempre requiere de tecnología? Pues aquí en la pantalla te vamos a escribir algunos finales de cuentos tomados de desblog.net para que tú escribas cómo podrían empezar esas historias. No sé, yo preferiría cambiar el final de la historia. Es igual, también puedes hacer algo así. En el sitio hay distintas actividades lúdicas. ¿Listos? Ok, lista. Estos son los finales. Léelos, especula, diviértete, equivócate y conviértete de alguna forma también en autor.
Montesinos limpió el departamento. La noche estaba fría. Cuando todos se fueron, apagó las velas con ganas de llorar. Al anochecer, se llevó la mano a la bolsa. El dolor había pasado. Al llegar a casa se despidió, pensando como siempre en la laguna. El viejo se subió al avión deseando no haber regalado aquel libro. El contador destruyó el boleto del metro pensando en los hombrecitos. Recuerda que no tienes que ser premio Nobel de literatura para ponerte a escribir. De lo que se trata es de que te diviertas y reflexiones sobre las posibilidades de creación que te ofrece la tecnología. ¡Relájate! Vamos. Pues no abre la abuela. No, pues esperemos. Pues sí. ¿Es la abuela? A ver. ¿Abue? Sí, estamos aquí afuera de tu casa. En el pueblo. ¿Cómo? ¿Vernos? Pues sí, dijimos que nos queríamos ver, pero... ok. Sí. Espera. Sí, yo le digo. Ok, está bien. Está bien, nos confundimos. Ok. Vale, abue. Nos vemos entonces en la casa. Sí, de la ciudad. Bye. ¿Qué? ¿Querías que cambiáramos el final? Pues ahí está. Pues vamos. Vamos.